Bueno, Puerto Rico, continuamos aquí en De Mañana Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Y como te prometí, vamos con una participación muy especial. Hoy hemos titulado, ¿verdad? Si se puede decir, historias de amor, ¿verdad? Cómo el verdadero amor realmente debe ser presentado, proyectado, porque mire que tenemos cosas que nos hace creer el mundo que es el amor. Lo confunde con tantas cosas que no son, ¿verdad? Tratando de plasmar algo que fue tan especial que nos dejó el Señor. El mundo trata de plasmar otra cosa pues para que nosotros cometamos algunos errores. Pero qué bueno tener la oportunidad de conversar hoy con unos amigos que ya están aquí con nosotros. Déjenme poner ahí la cámara. Están preparando. Ahí está Viviana y está Julio. Bienvenidos. Buen día, buen día. Buenos días. Buenos días. Hoy estoy bien acompañado. Sí, ¿viste? Muy sí. bien. Hoy este espacio de Por Amor al Arte va a ser por amor a mi esposa. ¿Viste? O a mi Por esposa. amor al arte que está al lado mío, que el Eso Señor es. puso. La obra de arte. Oye, voy a empezar diciendo algo. Vi algo de un poema por ahí en las redes. Ayudando. Bueno, los amigos que nos están viendo y escuchando, vayan a mis redes porque les di una ayudita ahí para este día. Si no saben qué regalar, pues les escribí un poemita por ahí para que se lo dediquen a su esposa. Eso es. Nieta, un poema. Un poema. Un Ahí poema. Eso se trata. Bueno, usted quizás ya ha escuchado la voz de Julio. Julio ha estado, ¿verdad?, con nosotros por mucho tiempo en este espacio de Por Amor al Arte. Pero hoy yo quiero que puedan usted y nosotros podamos conversar acerca de su historia de amor, ¿verdad? Si lo podemos definir de esa manera. Llevar un ministerio como el que ustedes llevan es complicado, ¿verdad que sí? Así que vamos a empezar por el principio. Viviana, ¿cómo ustedes se conocen? Bueno, pues la bendición que Dios nos dio de conocernos, nos la dio muy joven. Esto es algo que no todo el mundo tiene la bendición de tener, pero yo a mis 16 años conocí a este caballero que, ¡Wow! que me acompaña y que es mi esposo. A los 16 años yo me congregaba en mi iglesia y era líder de alabanza y adoración, parte del ministerio de jóvenes, y él llega a la iglesia como un joven, ¿verdad?, de 18 años que pues está empezando a hacer amistad con otras personas que son, ¿verdad?, de fe. Ven acá, no vino por los pases no vino por los panes y los peces, entonces. No, vino bien. No, él llegó detrás de alguien que no necesariamente era yo. Bueno, ya empezamos. Pero llegué. Algo. Pero llegué. Dios utilizó a la Llegaste. sierva. Dios utilizó a esa sierva, que no era la que tenía para él, pero sí. Bueno. Pero sí, llega a nuestra iglesia, y entonces ahí Dios empezó a trabajar en su vida, y cuando yo tenía 19 años, 16 y él 19, ahí entonces empezamos a entablar como tal una amistad que nos conocimos en un grupo pequeño de estudio de la Biblia en casa de mi hermana y mi cuñado. Wow, muy bien. Así que ahí comenzó, ¿verdad? Digamos así, esa amistad. Empezó por ahí, esa amistad. Bueno, ¿y cuándo entonces deciden ya establecerse quizás como novios y decir, bueno, nos vamos a casar? Fue un tiempo después, yo le digo a ella y hablo con ella, ¿verdad? De mi intención, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, y si necesitas que hable con tus papás, pues hablamos con tus papás. Y así Muy tienes bien. que hablar con mis papás. Tienes que hablar con ellos, porque yo no Muy tengo bien. permiso de tener novio. Yo no- Así Muy era. bien, así es. Entonces, pues ahí yo me recuerdo, yo me compré una ropita lo más linda y todo para ese domingo específico, Oh. para hablar con Paqueco. con los papás, porque los papás estaban allí en la iglesia. Ahí fuiste Y- a hablar en la iglesia. Ah, Sí. sí. En la Ah, tú eres iglesia. bravo. Yo fui en la casa de ellos, pero... No, No, eso fue es territorio en la iglesia. apache, no es la Pero- iglesia, Ah, es no, territorio ¿en serio? neutral, tú Sí, sabes, sí, porque cualquier cosa neutral. está el pastor cerca, la pastora, Exacto, territorio ¡Intercedan neutral. por mí! ¿entiendes? Tiene más vaqueo espiritual, Muy bien. Ok. el ambiente Fíjate, es diferente. No te digo que Julio tiene la habilidad de cambiarme las cosas, porque yo lo veía al contrario, como que más tenso que quizás estar en la casa aparte de nosotros, que estar quizás con... No, con en los la demás de casa ahí iglesia. están los cuchillos, tantas esas cosas. Estaba en el parking de la iglesia, que había como unas mesitas ¿Sabes? como para Público, tomarse café un y lugar eso, pues público, allí. un lugar Había testigos. público, cualquier cosa, ¿sabes? No te van a bajar como Sí, te bajarían ok, ok. si no está el pastor cerca. Entonces, y ahí nos hicimos novios, luego
Estuvimos 4 años y 8 meses de novio. Muy bien. Sí. Yo entré a estudiar telecomunicaciones, ya yo quería ser cineasta, eso era algo que quería hacer ya desde ahí. Ya Viviana sabía entonces lo que tú querías en ese aspecto. Sí, porque allí mismo en la iglesia fue que agarré una cámara por primera vez, allí fue que ¿Verdad? nació el sueño, Ujú. precisamente mientras nos conocimos, Sí, en ese fue un lapsus periodo donde de el Señor años de- estuvo trabajando en nuestra vida. Ujú. Y en ese tiempo que nos conocimos fue que el Señor empezó a poner esa inquietud del cine en mí, y Viviana luego termina de estudiar, entra a la universidad a estudiar diseño gráfico. Ujú. Yo trabajaba también como artista gráfico dentro de la iglesia. Ah, mira, qué bien. Trabajaba con todo lo Estaba en de diseño. En ministerio, dirigíamos el- los grupos pequeños, ella Exacto. tenía su grupo pequeño, yo tenía mi grupo Es que pequeño Dios de siempre jóvenes. complementa. Con jóvenes, Una cosa sí. increíble. Sí. Trabajamos mucho con jóvenes. Sí, trabajamos Mucho, hasta mucho. el 2020 estuvimos trabajando con jóvenes, Muy bien. desde el 2018, Junto a- 2019. Junto a nuestra pastora de jóvenes, sí, estuvimos Sí. ahí. Y ahí Y- 4 años y 8 meses después. Y fue se que nos casaron. casamos. Ahora digo yo, porque hablábamos un poquito fuera del aire, que la gente dice, no, ellos son cristianos, se casaron y ya esto es un Es cuento perfecto. Eso fue perfecto. hasta cayó la No unción pasa del Señor nada. y nunca ha pasado Sí, nada. nunca ha pasado ese nada día. malo. Nunca. ¿Cómo es? Cayó la unción y nunca Cada- pasó cada nada. ilusión, No, nada. Nada, Ya, no, eso todo ya- perfecto, Ya ¿verdad? ese el Mar Rojo abierto, Río Jordán hacia abajo, Maná columna descendido. de El nube maná de del día, maná del cielo, cielo. de provisión, una cosa. No, porque sí, bueno, nosotros sabemos que hay personas que no conocen al Señor y quizás nos pueden estar escuchando y siempre piensan, no, pues si son cristianos ellos la tienen fácil. Y realmente la palabra dice que esto es para valientes y el matrimonio, sea como sea, es un reto y hay que trabajarlo, hay que saber trabajarlo porque siempre van a llegar Claro, situaciones. sí, yo creo que, bueno, a nivel de situaciones sí, son tantas. Durante los años llevamos 21, 21 años 21 de años ya de casados. casados. Y 25. Ay, yo cumplo 20, yo cumplo 20. 25 y pico juntos, entonces sí, y comenzando desde que tú vienes cada uno con una crianza diferente, con un Correcto. trasfondo diferente. Yo soy de barrio, escuela pública, ella es de Guaynabo City, colegio. Uy. De colegio. Entonces, ¿sabes? Tiene todos unos trasfondos muy diferentes. Ya está en la iglesia desde los 9 años, yo llego a los 18 años a la iglesia. Entonces, ¿cómo tú empiezas a casar la visión de mundo? ¿Quiénes somos nosotros una vez nos casamos? Ujú. Es decir, ¿quiénes somos como pareja nosotros una vez nos casamos? No sabíamos manejar las finanzas, nada, cero. No, se nos Cero. enseñó. No era algo que conocíamos. Lo que Eso el es una manejo cosa de que pasa finanzas. mucho en muchos matrimonios. Sí, y eso trajo mucha atención. Mucho. Y cuando hay situaciones, principalmente es por eso, ¿no? Es por cómo uno maneja la tensión económica. Entonces, luego el uno crecer y madurar como persona, yo te diría que sí te puedo decir que yo creo que el 90% de las situaciones que pueden haber es un tema de comunicación. Muy bien. Es un tema de... No hay Exactamente. mala intención, sino cómo uno se comunica o qué comunicas. Y muchas Qué veces hay una buena intención con una mala ejecución. Eso también Correcto. puede complicar el asunto. Y la Eh, asunción también. Oh. Muchas veces uno como cónyuges asumimos unas cosas sin no tener la información completa y entonces ahí Ahí vienen los suceden pequeños problemas. detallitos que se convierten después en algo problemático. Correcto. Y tú traes algo bien interesante, los pequeños detallitos uno tiene que atacarlos muy temprano. ¿Ya? Yes. Muy temprano, porque si uno permite que como que se desarrollen, dejan de ser muy pequeños. Por eso la Biblia dice que las pequeñas zorras son las que echan destruyen a la perder. viña, Ujú. echan a Eso es perder la así. viña. Y uno lo viene a entender porque son cosas que se empiezan a añadir hasta... yo le llamo crisis programada, ¿verdad? Que está ahí y no lo manejamos y poco a poco va creciendo hasta que se convierte en una crisis. Y ya Sí. estaba programado porque desde el momento que uno no lo atendió, Exacto. ya uno sabe que eso no se va a mejorar solo. Eso no es que, no, déjalo ahí y se desaparece, no, Ujú. eso no es así. Eso hay que trabajarlo, hay que hablarlo. Y me gustó eso mucho, Viviana, lo que dijiste. Una de las cosas que asumimos, pensamos por Ay, el yo otro pensé. y realmente en un momento quizás su actitud o su manera de ser es, esto es lo que normalmente haría, pero hay veces que eso que normalmente se haría viene complicado con otras situaciones y esa vez no actuamos de la manera que normalmente actuamos y por eso es que no asumimos, sino que, mira, ¿qué te pasa? Cuéntame, para mantener eso Exacto. que es tan importante. ¿Cuándo fue su primer situación? Vamos a ponerlo así. ¿Cuándo se acuerdan? Yo creo que fue, me corrige, yo creo que fue, al principio Viviana no tenía la licencia de conducir Oh, y, sí. y eso era bien complicado porque yo tenía que llevarla a Carolina
a la universidad y somos de Bayamón, entonces ese trayecto y ella no pasaba la clase. No pasaba la clase, es que me ponía el tan y examen. tan nerviosa. Mira, yo no iba bien y hasta que llegaba el examen y ahí Ay, me ay, ay. entraba un nerviosismo tan malo Sí. que no lo pasaba. Sí, yo A creo lo que último la- no lo pasaba en el estacionamiento. Eso que todo lo demás lo pasaba excepto esa parte. Y era como que un nerviosismo terrible. Y eso ¿Cuánto también fueron? ¿6 crea- veces? ¿Cinco? No, 5. 5 veces. Wow. 5 veces. Wow, wow. Y era literalmente la tensión que me creaba. Era mucha tensión porque no era, pero ¿cómo, o sea, cómo uno lo pasa? Quizás si lo hubiera tomado el examen en Bayamón desde la primera, puede ser que la haya... pero se cuando, iba en la verde. cuando lo tome en Bayamón, ahí fue que la pasé. Ah, bueno, puede Entonces ser. mi mamá decía, Puede ser. recuérdate que ella es una muchachita de su casa, porque yo soy de barrio, A mí no me entiendes? soltaban el A ti te soltaban un carro carro, a desde mí los no me 10 soltaban el desde los carro, 16 sin era bien licencia, difícil. aprende. Esto por el barrio, tú sabes. Pero ella, Ay, recuérdate no. que es una muchachita de su No me casa. soltaban, lo que- no me soltaban esos padres míos. Wow, pero bueno, entonces eso trajo la primera fricción. ¿Tuvieron alguna Sí, discusión? sí. Entonces comenzaron con eso. Y digo, ¿verdad? Porque quizás nosotros a veces ahora analizamos y decimos que bobería. tontería, mano, pero en aquel momento no es una tontería, en aquel momento era un problema real. En el tiempo que vamos creciendo, desarrollando y conociéndonos, pues ya vamos quizás sabiendo cómo esto sí realmente vale la pena atacarlo en el sentido de que es un problema y otras cosas que son situaciones más pasajeras, por así decirlo. Y es lo que tú dices, uno dice, bueno, ahora uno lo mira una tontería y yo creo que muchas de las cosas que uno vive hoy en día cuando pasa el tiempo uno dice, diantre, por eso era que yo estaba peleando, por eso era que yo estaba molesto. Entonces, mientras uno va madurando, uno se va dando cuenta de que hay cosas que es mejor, mira, déjalas pasar, let's move on Exacto, y que ya. no vale la pena. Sí. Sí, hay cosas que son serias, ¿no? Que uno tiene que manejarlas. Digo, y con todo eso se deben discutir. Correcto. Pero no es algo como que Sí. ya esto lo hablamos, yo lo entiendo. Ok, Pero, hoy que sí, te no, sientes pero no es así. para formar un hecho. Ahora, Y ya. si ella Sí. tomara el examen otra vez y no lo pasa, de verdad Pues, que sería, bueno, pues... Hay Uber, vamos- vete, vamos búscate. otra- Vamos a seguir estudiando, ok, vete, Exacto. ¿me entiendes? Claro. No es la Se busca atención la de ese momento. solución, se busca la Bueno, solución. y en su matrimonio, ¿verdad? Aprovechando que estamos conociéndoles en ese aspecto, yo sé que ha habido muchos momentos bonitos, pero ustedes tienen algo que quizás la gente puede haber visto. Si no lo ha visto, lo puede ver, porque está en Creeré, la película, y es en parte de su testimonio, ¿verdad? Ustedes querían tener en un momento dado sus hijos, ¿no? Cuéntanos Sí. un poquito acerca de eso. Nosotros, bueno, desde que nos casamos, nosotros dijimos, pues queríamos tener nuestros hijos, pero queríamos esperar por lo menos unos 2 añitos, porque Ujú. como les dijimos, estamos juntos desde bien jóvenes. Sí, Pasan como disfrutarse esa primera etapa del matrimonio y Sí. esa parte de unirse. Es Te bien. entiendo, yo estuve 3 esperando para eso mismo. Sí. Sí, es importante, yo creo que valoramos ese tiempo de que inicialmente, o sea, iniciamos el matrimonio, yo creo que es bien importante establecer los cimientos, o sea, esos primeros añitos de ¿cómo se llama? De vivir, de convivencia. Claro, O sea, que ya uno está junto con su esposo. Y de acoplarse. Exacto, y creo que pues era importante, pero ya cuando nosotros decidimos que pues vamos a no evitarlos, no evitar Ujú. que llegaran, pues entonces pasaron unos 10 años, Wow. después de esos 2 añitos que estuvimos aguantados, 10 años de espera. Y a mediados de esos 10 años, de esos 12 años en total, nosotros ya teníamos una tensión, ¿verdad? Mm. En el matrimonio, donde decíamos algo sucede porque nosotros, o sea, nos hemos cuidado, somos, ¿verdad? Estamos bien en salud, etcétera. No, ¿por qué no se ha dado? Ujú. Y entra pues todo este issue mental de fe y ciencia y esto. Si nos y hacemos las pruebas. las pruebas si o nos- no, nos si hacemos vamos al pruebas. médico, estamos fluyendo en fe o no, todo, Sí, o sea, entra el tenemos que conflicto. orar o Sí, tenemos que conflicto ir al espiritual. médico, Sí. ¿cómo? Sí. O combinación, Ujú. era la cuestión. Y entonces, pues, entra también esa tensión entre nosotros. Julio no quería ir, ¿verdad?, a los No médicos. hacerme ninguna prueba, ningún nada, porque tipo de para- prueba. estoy Dios- fallando en la fe. Mm. Esa era mi Exacto, esa era su línea. posición. Y yo decía, pero es que no nos está de mal simplemente saber cuál es la situación y por lo menos oramos específicamente.
Ok, pues ya sabemos cuál es la situación. Fuiste por aquí. sabia en dirigir esa conversación. Y, Muy bien. y fue tenso, fue muy tenso en ese tiempo. Nosotros llegamos a entrar ¿verdad? En un acuerdo de poder verificar todo, cómo estábamos, llevar a cabo nuestros análisis y nuestras pruebas, y hasta llegamos en un acuerdo tenso de llevar a cabo una inseminación artificial. Porque Para allá poder parecía ver. que tenía unas situaciones y yo tenía unas situaciones y la combinación de ambas. ambas Era lo que no situaciones permitía. Era lo que no permitía. No Si permitía. hubiera sido solo la de ella y el hombre estaba bien, pues no había situación. Si hubiera sido yo y ella bien, no había situación. Pero la combinación de ambas era lo que no lo hacía imposible. Ellos no decían Era como que era improbable. imposible, pero decían que era muy poco probable que se pudiera dar por la situación. Y ahí fue que entonces entramos en ese otro proceso Exacto. que no se dio. No se dio tampoco. No se dio Pero tampoco. entonces sí intentaron. Sí intentamos una sola vez y no se dio, y fue bien tenso por dos razones. Uno, obviamente la desilusión de que no se diera, Claro. pero económicamente invertimos nuestros ahorros en ese tipo Wow. de cosas porque o sea, las Eso parejas cuesta. que llevan a cabo ese saben lo costoso que es llevarse a cabo cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de procedimiento médico en ese sentido de fertilidad. Y pues fue una desilusión bien grande para nosotros porque todo lo que habíamos poco o sea, levantado en nuestros ahorros, lo habíamos invertido ahí, habíamos perdido eso y sabíamos el riesgo. Claro. Pero claramente como personas de fe decíamos, no, se va a dar. Claro. Y no se dio. No se dio y luego estábamos en un ayuno en la iglesia que había ocurrido anteriormente, lo teníamos Años como después. petición, Años después. varios años después de eso. Bueno, porque en ese momento decidimos, Soltarlo. mira, vamos a soltárselo al Señor. Y no porque esté mal uno perseguir ese camino, pero simplemente estaba creando demasiada de tensión en el Sí, matrimonio. problemática. Y era, vamos a concentrarnos en nuestro matrimonio. El Señor ya nos dio palabra, vamos a creerle al Señor. Y si en algún momento hay que hacerlo de nuevo, no es problema. O sea, no, ya como que uno va creciendo, ¿no? Y Va ya yo había hecho madurando. mi pase con esa parte de fe. Y entonces estamos en un servicio, oran por nosotros, que aparece en la película, en Creer, es ese momento tal cual, lo recreamos tal cual y en la misma iglesia. O sea, yo le dice, filmamos la película, esa escena en la misma iglesia. Y ahí oran por nosotros y después resulta que Viviana me llama un día llorando de que ella se había ido a hacer unas pruebas de unos ovarios porque tenía un quiste y que parecía que tenía un embarazo ectópico, que es que está embarazada pero que el bebé está fuera del útero. Entonces ahí fue que fuimos al doctor, estábamos en medio de toda esa situación, porque iba a perder el bebé y todo eso, ¿verdad? Si no se atendía. Y que atenderlo era para sacar el bebé, entonces le podía hacer daño. Entonces, Ahí entra otro conflicto de fe. ahí entra otro conflicto de fe, cuánto tú permites. Y nosotros fuimos, hablamos con nuestro pastor, él oró, luego esa mañana oramos, estuvimos orando, que es lo que aparece en la película también. Sí, de hecho, la persona que nos está escuchando la película Creeré son 5 testimonios, ¿verdad? Entre ellos está el testimonio de Viviana y de Julio, y de hecho lo presentas en una manera hasta que uno se ríe en ciertas Sí. cosas que lo sabes presentar de una manera muy... Pero todo muy pasó bonito. así, ¿sabes? Sí. O sea, todo lo que está ahí, lo que pasa es que ahora uno mira para atrás y se ríe y uno dice, Dios mío. Pues, pero en ese momento, ¿verdad? Fue bien fuerte. Y resulta que estuvimos orando y luego el bebé pues estaba en su lugar. No sé Gloria qué a Dios. ocurrió en el proceso. A mano de Entonces, Exactamente. totalmente nosotros, yo creo que el Señor nos enseñó mucho acerca de la oración en ese momento. Y ahí entonces que el bebé cae en su lugar luego de ese tiempo que tuvimos de oración. Y ya después de ahí, pues se fue nuestro primer hijo, Elian David. ¿Está por ahí? Está por ahí. Está Y luego, jopadito, curiosamente, jopadito. un año después, Viviana queda embarazada del segundo sin nosotros Sin buscarlo. buscarlo, Y entonces ahí es que llega Isaac Daniel y son nuestros dos bebés que tenemos actualmente. Milagros del Ahora Señor. estamos creyendo por otro milagro, que es nuestra hija, que queremos adoptar una hija y estamos en todo ese proceso. ¡Wow! Y hemos sido muy
bastante vocales con eso, porque obviamente lo que es la adopción es algo que Está en nuestro creen corazón desde hace muchos años. muchos también. años, Antes y de sabemos nuestros que está en el niños. corazón de Dios. Invitamos, ¿verdad?, a cada persona que el Señor se lo ponga en Qué el corazón bien. a moverse. Y entonces ese es el otro milagro que estamos esperando ahora. Exacto, eso vendrá. Bueno, Ya pues les contaremos. yo quisiera, ¿verdad? Y en este espacio, ya que vamos, ¿verdad? El tiempo nos traiciona, pero que los que nos están escuchando, las parejas que están ahí, que puedan entender que en medio de la situación, ustedes mantenerse firmes, ¿verdad? En el Señor, porque esto trae laceraciones, conversaciones que a veces son fuertes, y como bien dicen, pues obviamente el que está ahí lo sufre, lo siente, y muchas veces dice, no, esto no va a seguir, esto no va a funcionar. Y yo sé que hubo momentos, ¿verdad?, que tuvieron que haber pensado de esa manera. Lo hemos pasado, hemos vivido diferentes situaciones, y eso pues a veces como humanos decimos, no, esto se acabó, no voy a seguir, y quizás pensamos en quitarnos, ¿verdad?, en cierta manera. Pero cuán importante ha sido mantenerse en el amor del Señor. Yo creo que es sobrevivencia, es mantenerse en el amor del Señor. O sea, no hay manera de tener un matrimonio saludable si no nos sujetamos al amor de Dios. O sea, el amor nuestro, o sea, carnal, terrenal, no puede jamás comparar con el amor perfecto de Dios. Y cuando nosotros nos aferramos a ese amor, uno que es incondicional, que supera las situaciones y las cosas, de ahí produce entonces en nosotros esa fortaleza para poder amar a pesar de las cosas que estamos enfrentando, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Para mí realmente en ese momento de infertilidad y todo, ahí yo pensé que nuestro matrimonio se podía perder, y era todas esas cosas porque la falta de comunicación en ese tiempo. Julio tampoco hablaba mucho, o sea, yo era siempre que quería hablar, pero él no se cedía a eso. Y después que recibimos ese golpe fue que entonces o sea, él empieza a abrir su corazón, y de ahí empezamos también a nutrir nuestro matrimonio mucho más sólido, porque dijimos, no, necesitamos comunicarnos, Así es. necesitamos nutrirnos, necesitamos estar en el amor del Señor aún más, pero necesitamos estar en la misma página. Unánimes. Y es demasiado importante estar en el amor del Señor. Y una cosa muy práctica, y lo voy a decir con mucho cuidado, ¿no?, porque sé que hay situaciones muy específicas, pero es el hecho de que el divorcio nunca estuvo en la mesa. Yes. Muy bien. Yes. Esto es bien importante, Muy bien. porque cuando tú eliminas esa posible puerta Correcto. y ambos están dispuestos a hacer los ajustes que haya que hacer para que esto eche hacia adelante, pues tienes que hacer los ajustes, porque es que no es, Hay que bueno, si buscar no la se da, solución. pues nos divorciamos. No. No existe. No existe. Eso no es, y si no existe, pues yo tengo que lidiar con mis issues, ella tiene que lidiar con sus issues, y Ambos. tenemos que, Yes. porque no vamos a vivir un infierno toda nuestra vida, hay que, Tú acabas de decir algo que es clave. Muchas veces siempre es la culpa del otro, pero no vemos la de nosotros. Tenemos que lidiar con nuestros issues, con nuestras situaciones, y eso es una clave importantísima para que las cosas funcionen. Bueno, el tiempo nos traiciona. En un minutito, literalmente, ¿qué le podemos decir a nuestra gente para despedirnos entonces en la mañana de hoy? bueno, si el Señor no edifica la casa, en vano vano construyen los que la edifican. Entonces, el matrimonio es cada día morir Yes. a nuestro egoísmo, a nuestros deseos, a lo que queremos nosotros, porque es lo que Dios quiere para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Y necesitamos cada día mejores matrimonios que muestren el amor de Dios, que la gente pueda mirar y pueda tener un contexto de cómo ser un matrimonio en el Señor, que no es perfecto, pero sí es humilde, cedido y va en crecimiento. Amén. ¿Y usted? Así es. ¿Y usted? Jesús es el centro de nuestro hogar, Jesús es el centro de cada matrimonio, y si no lo es, hoy es el mejor día para empezarlo. El San Valentín más bello es con Jesús ahí en el centro. Eso es. Bueno, Julio, la gente que esté acostumbrada, ¿cómo te consiguen? ¿Cómo te contactan? Claro que sí, me pueden seguir en Julito Román, en Facebook, Instagram y TikTok y en YouTube. Y puede que entren hoy los chicos que no saben qué, ¿verdad? El poema. Poemita, busquen ahí, pueden entrarlo ahí. Y a Viviana la pueden seguir en New Mamita, New.mamita. New.mamita. Todas esas madres que quieren seguir creciendo y aprendiendo acerca de lo que es ser madre en el reino de Dios, pues ahí Viviana está compartiendo un muy buen contenido en Eso esa área. es. Así que nuevamente Julito Román, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.
Y nuestra página también, julioroman.com, ahí pueden encontrar nuestras películas y ahí está Creeré. Mira, regresa, espérate, no te dije esto, nosotros los de la fe, regresa ¿Ah, al sí? cine desde el Regresa al 27 cine. de febrero, una sola semana. Yes. Así que el 27 de febrero, desde el 27 de febrero, esa semana, nosotros, los de la fe, de vuelta a las salas de cine. Usted que me dijo, ay, me la pedí, tiene una última semana, que gracias a Dios Caribbean Cinema nos permitió y nos abrió la puerta para traerla durante una semana para los Muy que bien. no la pudieron ver. Y si usted la vio, haga su grupo y lleve más personas para que conozcan del Y el Señor. 28 de febrero cumple Julio, así que puede celebrar Eh, yendo Mi al regalito de cine. cumpleaños ayer sí. Pero ven El regalo acá. de cumpleaños Julio, vaya al cine a ¿Tú ver cumples nosotros cada, los de la cada fe. ¿Qué tal? no todos los años entonces? Sí, porque soy 28, casi nazco el 29, porque Ah, el año sí, bisiesto. sí. Si hubiera Justo sido ahí. 29... No, porque es que conozco gente que como quiera lo usan de excusa. Ah, pues lo voy a usar de excusa No, está bien, también. está bien, está bien. Para Bueno, hacer gracias Julio, gracias Viviana y usted que nos escucha. Mire, tenga fe. Muchas veces pensamos que nuestro milagro, Dios se ha olvidado de él. Mantenga la confianza en el Señor, siga haciendo las cosas, no se quiten su matrimonio, trabajenlo juntos, que es lo importante. Seguimos con más. Buen día.